Los deportes en ORT Noticias. ¿Qué tal, amables amigos? Muy buenos días. Qué gusto volverlos a saludar. Ya más temprano tuvimos todo el desglose de los contenidos en cuanto a la información, lo relevante y agenda. Y ahora, como lo anunciamos oportunamente aquí en Estudio B, tenemos la grata visita, porque es jueves de invitado, hoy de invitada, la psicóloga Lorena González. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, José? Muchas gracias por el espacio, por estar aquí, por invitarme y bueno, a todos que nos transmiten también. Qué bueno. Ya teníamos mucho tiempo que teníamos las ganas de que estuvieras aquí, porque ya nos habías acompañado hace algunos meses, si no es que años, no, sí, algunos meses, sí. Algún tiempecito en el deporte, pero ahora, bueno, pues se hace realidad esta oportunidad de venir a compartir esta parte tan importante del trabajo, específicamente con las fuerzas básicas, y hablo de fuerzas básicas, las muy fuerzas básicas de los niñas y niños que sueñan con ser futbolistas y que desde muy temprano comienzan desde el aspecto de la psicología, que en apoyo, y esto que se ha venido a revolucionar el deporte en general. Y bueno, antes de entrar en materia de lo que tenemos en cuanto a tema, pues esto ha sido un coadyuvante para no solamente el patear el balón, encestar una pelota o lanzar un pase, sino también es tener esta orientación de parte de ustedes, los profesionales de la psicología. Así es, justamente, bueno, como lo he mencionado muchas veces, no únicamente se entrena lo físico, sino también se entrena lo mental, lo interno, y bueno, esta experiencia de estar acá justamente en Fuerzas Básicas ha sido impresionante porque me ha dado mucho gratitud saber que de la directiva dan esta oportunidad de apertura a que la psicología no únicamente esté en lo personal, sino también en lo deportivo, y darme cuenta que así como somos personas que seguimos una regla o que nos gusta ser colaboradores o trabajadores, pues también no dejamos de ser la parte humana y que necesitamos justamente esta orientación de los profesionales en la salud mental. Y ha sido muy grato saber que en esta área justo deportista, bueno, yo estaba también colaborando desde academias, desde los 5 años, ver cómo los jóvenes y niños y preadolescentes y adolescentes pues necesitan justo esta parte de abrirse y de entender, conocerse y de tener como que esta orientación y guía hacia pues, su enfoque objetivo y lograr sus metas, obviamente. Y vaya, no estamos tratando de compararlo con mi pregunta acerca de lo que es el tema de la docencia, ¿no? Pero sí es una responsabilidad porque eres una especie como de maestra en orientación y en guianza desde los primeros años. Vaya, estamos hablando de 5, 6, 7 años. Y justamente, fíjate, de hecho, en las capacitaciones que he hecho y cursos me he dado cuenta que la psicología no nada más es como orientar y guiar, sino psicoeducar. O sea, hablarles de conocerse a sí mismos, de que se controlen, de su concentración, de su confianza, seguridad. Y todo esto, pues obviamente tienes que darles como ellos los conceptos de qué significa para poder también partir y trabajar en ello. Entonces es como psicoeducar, orientar, guiar sin ninguna duda a los jugadores, a los deportistas desde niños, y también darles a entender que para poder lograr y concentrarse y mantener su carrera, pues tienen que tener focalizado siempre su objetivo. Y hablando de esto, precisamente entrando en materia, que nos platiques, nos compartas en específico ya qué es la psicología deportiva y para qué sirve dentro de lo que es un equipo de fútbol. Como lo mencioné al principio, no únicamente se entrena lo físico, también se entrena la mente. La psicología deportiva se encarga meramente en ayudar al deportista a concentrarse, a tener autoconfianza, seguridad, a saber separar problemas personales en la cancha, a saber regular sus emociones después de los errores, a no estancarse. Y bueno, pues es como una guía literalmente de que tú reconozcas y conozcas aquello que te frustra, que te presiona, que te estanca, para que no lo aterrices dentro de tu deporte. Obviamente nosotros como psicólogos deportistas pues no aterrizamos mucho lo personal, porque evidentemente es en el área deportiva, pero no dejamos a un lado como quiera esa parte. ¿Por qué? Porque pues a pesar de ser deportistas son humanos, todos tenemos problemas, todos padecemos pérdidas, todos tenemos emociones, sentimientos, tenemos inclusive estas especies de ansiedad, frustración que de la nada a veces aterrizan en nuestra vida por carga de trabajo, por carga emocional, por presión externa, presión interna a veces de uno mismo, y no dejamos a un lado el ayudar como quiera esta parte de enfocarlos, de escucharlos y de guiarlos en lo emocional, pero cómo aterrizarlo en lo deportivo, bueno, aprender a separarlo justamente. ¿Por qué? Porque los deportistas siempre tienen un enfoque que es crecer y llegar a lo más alto. Entonces tenemos que ayudarles a que lo que los está a lo mejor estancando o lo que los está
desviando a lo mejor ese objetivo, no lo logren como siempre tener en puerta, sino ayudarles a gestionar sus emociones y que ellos aprendan a saber ser profesionales. Ahora, esta parte también tiene que ver, si bien lo comentas, Lorena, el tema de la frustración, de las derrotas, pero también el regular los sentimientos hacia la inversa en lo que es el triunfo, la victoria. Y hay no vamos a psicoanalizar a Antonio Mohamed de lo que sucedió en este pasado fin de semana, pero es algo más o menos, porque estamos hablando de un campeón del fútbol mexicano, 5 títulos de Antonio Mohamed, pero aún y a su edad, se enfocó mucho en un tema personal que se fue completamente fuera de lo deportivo. No vamos a criticar o no, sino ponerlo como ejemplo de que también a la inversa, ¿no? El saber que también en el triunfo hay que tener serenidad. Control. Claro, definitivamente. Tanto como un triunfo o una derrota te pueden volar la cabeza y perder el control. Siempre es importante detectar que las emociones pues no se dan cuenta qué está pasando, bueno, sobre todo el sistema nervioso, o sea, el sistema nervioso en cuanto tú sientes algún tema de frustración o nervio, en automático empiezan alerta, dices, aquí hay peligro, o si estás llorando, o si estás explotando muchas emociones, incluso de emoción, de alegría, también está en alerta, el sistema nervioso en automático empieza a sentir, él no sabe qué está pasando por fuera, el que sabe eres tú. Entonces tu mente tiene que ser lo más controlada del mundo para poder tú controlar y regular esas emociones, que justamente es eso, no llegar a sobrepasar o exigirte, o no llegar como a provocar también a otras personas. Es importantísimo detectar que las emociones van muy aparte de nuestra mente. Por eso regular nuestra mente o regular nuestras emociones va de la mano con el pensar. O sea, pensar antes de actuar, regularte. Es un tema muy complicado porque, por ejemplo, obviamente cuando uno padece de un problema de ira o de emoción, lo último que haces es pensar. Pero por eso se llama inteligencia emocional, saber tener control de, ok, estoy sintiendo esto, pero antes de actuar necesito que pensar qué es lo correcto para que eso no me vaya a provocar algún problema, ya sea externo o un problema interno o un problema familiar, etcétera. Tanto positivo como negativo, si no sabemos regular nuestras emociones y nuestra mente, va a tener una consecuencia a favor o en contra. Y que esto, bueno, casi estamos hablando del resultado, pero también es importante todo el tema de la mente que ayuda a definir lo que es el rendimiento de un jugador, incluso de un partido. Sí, fíjate, es bien importante analizar esta parte porque, por ejemplo, un jugador puede tener muchas cualidades, o sea, puede ser capaz, tener la habilidad de patear balón, de meter gol y demás, pero el cuerpo ejecuta lo que la mente le dice que haga. Entonces yo podré ser muy bueno en todo, pero si algo mentalmente está mal, yo voy a hacer las cosas mal. Entonces, ¿por qué se define casi siempre en un partido que la mente estable sea la que defina en totalidad? Es porque, pues, por más que yo sea bueno en algo, si yo en una ira de un marcador o en un problema con un compañero que me dio un mal pase o que pasa mucho en los entrenamientos, ¿no? Que ellos a veces pues se pegan y si yo me acaloro y no controlo el sentimiento, pues yo voy a arrasar contra ello. Y por más bueno que yo sea, la consecuencia va a ser la consecuencia, independientemente de seas bueno o no. Entonces, por eso es importante que la mente esté muy estable, muy controlada, muy regulada, pues para justamente esto, para que defina en totalidad un partido, un entrenamiento, que defina lo que vas a hacer, que también defina tu entrenamiento en el día a día, porque los jugadores para cuando llegan a un partido, pues tuvieron un sinfín de sentimientos, emociones y irregularidades de lunes a viernes para el sábado, ¿no? Entonces es importantísimo que la mente también esté controlada de lunes a viernes para que el día del partido pues se pueda definir algo favorable para la institución en la que estás laborando o como para ti mismo como persona. Sí, que me queda claro que eso puede aplicar en todos los ámbitos de la vida laboral, pero en este caso, y volvemos otra vez a puntualizar que estamos enfocando todo lo que estamos compartiendo con ustedes desde las fuerzas básicas, los niños, las niñas, porque esto pareciera que aplica y no estaría peleado con los ya mayores, porque realmente claro, también podría aplicar. Pero bueno, ¿cómo influye la presión en el futbolista y de dónde viene normalmente esa llamada presión? Pero la presión viene del mal manejo, siempre, pero también viene de las expectativas que uno tiene como sí mismo, o sea, o qué esperas que la gente vea de ti, tu familia, tú como tus objetivos, tu entrenador, o sea, el que tú tengas ya el qué van a decir, la expectativa que quiero dar, ya en automático hay presión. ¿Por qué? Porque pues quiero dar lo mejor de mí y yo estoy enfocado en que no me pase nada en ese transcurso de mi deporte, en cualquier disciplina.
voy a competir, voy a tener un partido, lo que sea, y quiero dar lo mejor de mí. Desde ahí ya en automático adquirimos una presión interna. Y luego todavía agregarle que a lo mejor nuestra familia o nuestros entrenadores o lo demás nos estén exigiendo que sí o sí sea un positivo resultado o que sí o sí des lo mejor de ti, pues también no necesariamente viene de ahí la primera parte, pero también adquiere presión, el que también te exijan o te pidan. Es algo que influye en que tú empieces a sentir como que si no lo hago bien, no soy bueno. Y es importante detectar esto. ¿Por qué? Porque los partidos o tus entrenamientos no definen tu persona. O sea, no hay que olvidar que somos personas. Y no hay que olvidar que los errores son parte de nuestro crecimiento. O sea, los errores incluso definen, el cómo te levantas de un error define quién eres como persona, más allá de tu resultado. ¿Por qué? Porque pues evidentemente los errores son parte de la vida, es como nuestro pan de cada día. Tenemos que equivocarnos para crecer, para aprender y para saber qué sí y qué no volvería a hacer. Entonces la presión viene desde tu expectativa como persona, en donde estés, o sea, laborando en tu familia, incluso en tu crecimiento, que quiero que la gente vea de mí, desde ahí viene la presión. Es importante que aprendamos a decir, ok, soy persona más allá de ser una persona profesional, y el error no va a definir quién soy, sino que el error me va a ayudar a saber qué no voy a cometer, qué sí voy a, por dónde le voy a dar, por dónde no le quiero dar, y pues bueno, definitivamente después de ahí saber que la presión puede impulsarte, pero también te puede apagar. ¿Por qué? Porque pues obviamente si el error permito que me defina, yo ya estoy totalmente rendido. En cambio, si permito que el error y la presión sean un impulso para mí decir, a ver, claro que puedo. De hecho, la capacidad de tú de poder decir, yo puedo ante cualquier circunstancia, y tú mentalizarte ante ello, ya es un paso avance gigante a que tú vas a lograr tu objetivo. Tener como que esa mentalidad de decir, a ver, yo tengo la capacidad de confrontar cualquier situación en mi vida, tengo la capacidad de ser un buen jugador, una buena persona, un buen colaborador, un buen trabajo, un buen hijo, o sea, todo lo que tenga que ver con tu persona. Si tú te defines desde antes y le comunicas a tu mente que tú tienes la capacidad de confrontarlo, desde ahí viene ya un buen autoestima y poder arrasar con lo que tú quieras. Mira, dicen que el elogio en boca propia es vituperio, pero a mí me gustó jugar fútbol y de hecho no lo hacía mal desde primero de primaria. Y alguien quien me impulsó, bueno, pues fue desde mi casa, mi familia, en especial mi papá. Pero eso que mencionas, a mí me daba pavor el hecho de yo fallar un pase y voltear, y no es porque mi papá fuera malo, sino porque volteaba y yo sentía que o que lo defraudaba o que se iba a enojar más que mi entrenador, y eso era una presión que yo tenía, mencionando lo que me estás compartiendo acerca de también la familia, que puede ser una presión. Sí, totalmente. De hecho, yo siempre cuando estaba en academias, yo trataba de papá, tú vienes aquí a apoyar, a alentar, no a criticar ni juzgar, ni inclusive decirle que hizo mal. ¿Por qué? Porque el niño aparte está aprendiendo a regularse por sí solo. Dos, uno en la adolescencia, porque te estoy hablando desde los 5 hasta los 12 años, tú puedes equivocarte lo que tú quieras, porque el niño no tiene la capacidad de decir esto está mal, esto está bien, eso lo va aprendiendo. Y en la adolescencia es importante que el papá no exija, porque el adolescente está en esa etapa de qué soy, quién soy, qué quiero, y luego todavía aparte juego fútbol, y luego todavía aparte hay resultado, hay a favor, hay en contra. Entonces, si de por sí ya como niños y adolescentes traen la presión del conocerse, del crecimiento interno, de la identidad propia, y luego todavía adjudicarle en familia de que si no ganas, no vamos a ir al río, o si no ganas, no te voy a dar este premio. Entonces, desde ahí ya viene el que, pues mira, no hay que olvidar que justamente no dejamos de ser humanos. O sea, a pesar de que queremos una meta, no dejamos de ser humanos. Y esta presión pasa no únicamente en el deporte, también como personas trabajadoras queremos como que dar lo mejor en el trabajo, o queremos como que siempre ser el mejor hijo, la mejor hija, el mejor todo, pero no olviden que tenemos que cometer errores. De hecho, son parte de nuestro crecimiento, no podemos dejarlo a un lado. Por eso yo a los papás también les decía mucho esta parte, o sea, los niños tienen el derecho a equivocarse, o sea, el niño tiene la capacidad inclusive de saber entender que sí, que no, como hasta los 18, 21 años. Entonces, cuenta que cómo el niño va a saber definir un partido y cómo va a saber que lo que le estás diciendo no es presión, lo va a tomar como en contra. Ahora, recuerden, nuestro sistema nervioso no sabe qué está pasando, nomás siente alerta y peligro y por consecuencia va a actuar. ¿Y qué es la consecuencia? La ansiedad, el insomnio, él quiere comer más, él no quiere comer nada. O sea, hay consecuencias. Por eso es importante que la presión sí esté pues bien manejada, y recomendada a todos los padres que tengan niños en deporte, pues que están para acompañarlos, para que el niño aprenda el disfrute del deporte, no para que el niño aprenda la presión de un deporte. Bueno, y hablando de todo esto, acercándonos a una parte importante de aporte también, ¿existe alguna técnica, vamos a hablar
si podemos decirlo así, sencilla para los jugadores, para que puedan usar en el momento que están desenfocados y puedan recuperarlo el enfoque? Sí, fíjate, esta técnica yo creo que aparte que se usa para el deporte, se puede usar para nosotros también. O sea, es una técnica que regula muy bien, es la técnica de la respiración, el inhalar y exhalar. Obviamente la respiración, en donde quiera que te encuentres, va a funcionarte porque el sistema nervioso empieza a sentir que estás yendo en contra de lo que estás sintiendo. Entonces hay peligro y empiezas como a regularla con una técnica de respiración, que es inhalar y exhalar. El sistema nervioso empieza a decir, ok, hay calma, no hay peligro. Pero ¿cómo hacerlo cuando estamos en un momento de depresión o que no hay tiempo o que me pasa mucho en los jugadores? Bueno, yo lo que trato de ayudarles siempre se tiene que tener esta rutina diaria. Pre-entrenamiento, pre-partido, pre alguna exposición de tu trabajo, pre algún tema que quieres implementar o algo que exponer. Siempre hay que tenerlo como rutina diaria porque justamente el sistema nervioso pues no sabe qué está pasando. Entonces tú tienes que tener como rutina esa técnica de relajación de decir, ok, inhalo 4 segundos y exhalo 6. Y en esa inhalación, son segundos, tú te pones a pensar, bueno, pues eso es bien rápido, pero en realidad cuando lo quieres hacer te cuesta, se te hace eterno poder lograr eso. Pero inhalar 4 segundos y exhalar 6 te ayuda, una, a regular el sistema nervioso y dos, también a que tú tengas la capacidad de decirle a tu mente qué es lo que quieres que pase. Por ejemplo, inhalo 4 segundos o 5 segundos y ahí yo ya estoy diciéndole a mi mente, estoy tranquila, no pasa nada, estoy a salvo, tranquilo, o fue un error, y luego los exhalas, venga lo que sigue. O sea, también hablarte a la vez de estar haciendo como que esta técnica de inhalación y exhalación, darle como el espacio a la mente de pensar y de comunicarte a ti, de decir, a ver, en la inhalación, decir estoy tranquilo, no pasa nada, estoy a salvo, y en la exhalación decir, ok, ¿qué sigue? ¿Qué tengo? ¿Y con qué voy a seguir trabajando? ¿Por qué? Porque pues pasa que, por ejemplo, en un partido un error, das un mal pase o fallas un penal, en el automático la frustración de que no puede ser. Me pasó justamente ayer con un compañero de entrenamiento, me decía, es que cada que a mí me dicen que haga diferente el pase, yo me digo a mí mismo, ¿por qué si yo lo sé hacer, por qué no me está saliendo? Y justamente como decía anteriormente, la presión a veces viene de la exigencia, de la expectativa que tú tienes. Bueno, yo le decía, cambia el por qué a decir, bueno, ¿qué tengo para cambiarlo? Porque también es importante estas técnicas de tú tener un diálogo interno, además de la técnica de relajación, tener diálogos internos en los que tú digas, a ver, si yo estoy constantemente preguntándome el por qué, la queja o lo demás, pues voy a salir a destiempo de ahí. Entonces es importante cambiar también tu diálogo y decir, ok, esta técnica me funciona. En vez de decir por qué, decir qué tengo para cambiarlo o para qué me pongo de esta forma. Y en automático esas técnicas van a hacer un cambio en tu sistema nervioso primeramente, que es lo más importante, que es importante salvar esta parte de que el sistema nervioso no esté en alerta y en peligro, y después va a tener una consecuencia positiva en tu resultado. Bien, pues estamos prácticamente llegando ya al final. El tiempo en radio pues es muy, muy preciso, pero no queremos despedirnos antes de que nos compartas cuál sería el mensaje principal que le dejarías a los futbolistas y a la audiencia sobre entrenar la mente. Ok, el mensaje que yo quisiera darles es, no se olviden de que son personas, más allá de ser deportistas, futbolistas o profesionales, son personas, somos humanos, también a la audiencia. Cualquier situación que estén pasando o padeciendo, es importante que se den cuenta que son parte de nuestro crecimiento, de nuestra vida diaria, y también que le den la oportunidad justamente a buscar ayuda, a no pensar que el mundo se cierra con un error o con una pérdida o con un tema que esté como complicándote de más. Buscar ayuda. Yo recuerdo que empecé a buscar ayuda desde que mi papá estaba enfermo de cáncer. Lamentablemente falleció, pero yo pude regular el saber despedirme de él con paz, con tranquilidad, y eso es una satisfacción que te queda eternamente. Lo digo como ejemplo, ¿por qué? Porque yo para poder lograr eso tuve que buscar ayuda y no ver que la ayuda es como algo, como un tabú, como decir, ay, van los locos, ¿no? Como muchas veces se dice, ¿no? El buscar ayuda, créanme que hay una oportunidad enorme de tú ser una persona. Para aquellos que son padres o pretenden serlo, es la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos, el cuidar su salud mental, el saber regularse, el saber controlarse. Y para aquellos que son profesionales y se exigen en su día a día y quieren ser personas independientes, también es importante que se den un stop en sus vidas y digan, ok, si yo no puedo con esto, puedo buscar ayuda, que me digan cómo. A fin de cuentas, un terapeuta o una persona de la salud mental no te va a decir qué hacer, únicamente te va a dar las herramientas, te va a dar las recomendaciones, te va a dar estrategias y tú vas a saber si las vas a tomar o no. Pero no es lo mismo tú en tu día a día decir qué hago, no tengo nada más que hacer, me siento perdido, me siento angustiado, ansioso, a que después vayas con alguien que te escuche y tú
ahí en el momento que tú sacas tu frustración, empiezas a regular. Eso es una forma de regular incluso, el sacar tus emociones, el desahogarte, y ya que alguien más te escuche de su perspectiva y te aconseje como profesional, tú ya vas a saber actuar. Entonces, mi mensaje es buscar ayuda y cuidar su salud mental es una de las mejores cosas que pueden hacer, y que no lo vean como que nada más es para aquellas personas que tienen alguna necesidad específica, sino que es para todo aquel que esté en una situación difícil, porque a fin de cuentas creo que es importante detectar que nosotros no estamos para complacer a nadie, sino para estar en paz con nosotros mismos y vivir con tranquilidad. Bien, pues gracias Javier Rodríguez, nos dio un poquito de más minutos para poder terminar con este interesante tema el cual nos has traído a compartir. Licenciada en Psicología, psicóloga Lorena González, bienvenida, Gracias. esta es tu casa. Gracias por haber aceptado y por este momento. Nos tenemos que ir a la pausa, te deseamos mucho éxito. Gracias. Y que continúes creciendo en tu carrera y con esto que nos has compartido. Vamos a mensajes y regresamos con más de RT Noticias con Jesús Rodríguez. Buenos días.